Bueno, estamos aquí hoy con Rubén Vaquero, es abogado de la familia de Abderrahim y vamos a tratar un poco este caso y cómo está actualmente a nivel de justicia, a nivel de medios o cómo ha sido la evolución de este caso. Recordemos que Abderrahim, como todos vimos en los vídeos, fue asfixiado por un policía municipal mientras otro lo estaba sujetando. En aquel momento se puso muy encima el foco mediático sobre que si Abderrahim era un delincuente o se primó la versión policial de los hechos, pero tú que conoces el caso, conoces a la familia y conoces todo ese entorno, ¿quién era realmente Abderrahim? Hola, ¿qué tal estás? Pues contestando a tu pregunta, era un vecino de Torrejón de Ardoz de 35 años de edad, el cual además, pues bueno, tenía una configuración que era que tenía una afección psiquiátrica, en concreto esquizofrenia. Para que me entiendas, era una persona que cuando llegaban las 9 de la noche le decían que se fuese a casa de su madre a cenar, que la estaría esperando, porque su propio vecindario hacía por cuidarle. Además, dado pues bueno, a esas infames justificaciones que se están haciendo respecto a estos hechos y por lo tanto de su muerte, también me gustaría añadir que apenas un año antes de los hechos, que acaecieron el 17 de julio del año pasado, de 2025, él, pues bueno, en un episodio de esquizofrenia, se precipitó desde el balcón de su casa en un cuarto y se partió ambas piernas, tuvo una lesión bastante importante que le impidió y estuvo en silla de ruedas durante meses y que afectó a su físico y a su capacidad de poder caminar y de, pues bueno, cumplir con todas esas tesituras cuasi propagandísticas que están circulando en redes sociales en torno a que era un delincuente y una persona peligrosa, que tuvo ciertas actitudes, que hizo ciertas acciones que no están probadas y que son un completo oxímoron con la realidad, la cual participo de manifestar aquí. ¿Qué pasó en los hechos? Hay un conflicto que dimana en una persecución. Hay unas personas que se autoidentifican como policías y que llaman al alto y a diferencia de, supongo, otras personas, no lo sé, Abdelrahim se paró, se dio la vuelta, les pidió que no les hiciese nada porque no había hecho nada, levantó las manos y fue golpeado, derribado y estrangulado. En ese momento, vecinos de Torrejón de Ardoz intentan auxiliar a Abderrahim, primero de una manera oral, manifestando que se estaba poniendo morado y que tenía evidentes signos de estrangulamiento. Y llegó a agudizarse el conflicto hasta que personas que estaban en la calle intentaron actuar para salvar la vida de Abderrahim, siéndoles imposible conseguirlo, ya que estas personas que precipitan la persecución, la agresión y la estrangulación, pues hacen por mantener esta situación. Ellos, tal y como se ven en los vídeos que puede ver cualquier persona, pues tienen interacción con la gente que está en la calle y sin hacer ningún juicio en este momento respecto a la valoración personal que le doy o no a esos vídeos, pues invito a que la gente los vea, que vea lo que dicen, muchos de ellos están perfectamente subtitulados, y que vean cuál era la intencionalidad de estas personas y lo comparen con lo que hemos, pues bueno, tenido la oportunidad de acceder al último informe de autopsia, el cual confirma los dos anteriores y en la que los facultativos objetivan la muerte en un estrangulamiento que consecúa la anoxia, que es la falta en el cuerpo, y lamentablemente la muerte. Has hablado bueno, de esto último, de la autopsia. ¿Tú crees que se hubiera llegado a ese resultado si no hubiera vídeos como todos vimos aquella noche y todas cuando sucedió, que enseguida se difundieron por redes? ¿Tú crees que sin esa prueba gráfica tan de alguna manera, tan visual, hubiéramos llegado a esa conclusión también? Te voy a invertir un poco el sentido
de tu pregunta y lo que sí te voy a aseverar es que 100% este procedimiento que aún sigue en instrucción no hubiese tenido ningún tipo de avance hacia, pues bueno, un juicio del jurado y un juicio en el que se vean los hechos tal cual son, si no hubiese habido vídeos. Y los vídeos han sido absolutamente fundamentales. Y los vídeos nacen de personas que sí han cruzado un cierto límite, son personas que han sido muy valientes, son personas que han cumplido con un deber que tenemos todas las personas que presenciamos una situación así y aseguro absolutamente que van a ser fundamentales para conseguir el resultado final, que, que al menos en lo que nosotros pretendemos, una condena. Bien, ¿tú cómo valoras el proceso judicial desde el inicio hasta ahora? ¿Se está haciendo justicia o por el contrario no? Yo no idealizo la justicia y en ese sentido no te voy a hablar en esos términos. Lo que sí te voy a decir es que está siendo costoso. Es una situación en la que quizás en nuestra experiencia como abogados pues podemos hacer paralelismos con otros procedimientos en los que hay otro tipo de víctimas, otro tipo de victimarios. Entiendo perfectamente las circunstancias de ese tablero, entiendo perfectamente que pues bueno, hay ciertas dinámicas que precipitan que haya prácticamente una revictimización directa y una condena a Abderrahim por haber sido víctima de un homicidio y hay que jugar, por así decirlo, con todo eso como si fuera una correlación de fuerzas, como si fuera literalmente pues una competición, una ecuación en la que nosotros siempre vamos a ponderar por debajo porque nos enfrentamos a instituciones y a formas que están muy asentadas en este país y que en el caso de Abdelrahim no particularizan en sí una situación de injusticia concreta, sino que participan de hacernos ver cuál es la dinámica respecto al trato desigual que tienen ciertas personas, ya no ni en España, sino en Occidente, por no pertenecer a, pues bueno, la dominancia social, ¿no? Al estereotipo de, en este caso, pues español de turno, en el que seguramente no hubiese habido tantos óbices, tantos problemas, y se hubiese todo diligenciado de otra manera, se hubiese tratado de manera pública de otra manera, hubiesen tenido quizás la familia apoyo institucional desde el alcalde de Madrid, que es responsable de la policía municipal, desde delegación del gobierno, que depende del gobierno central, desde la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento de Torrejón, pero no ha sido así. Lo que se han encontrado es la vivencia de que han matado a su hijo, a su hermano, a su tío, y que en la prensa pues manifiesten que era un delincuente y merecía morir. Y eso pues es algo que asumimos y no es algo ex novo, no es una cuestión que empiece con este caso. Ojalá termine con este caso. Tampoco lo pienso, pero sí que tenemos un papel y que en ese papel vamos a utilizar pues todas las armas legales que tenemos y a esta persona se le va a defender como si fuera pues de mi propia familia. Eh, yo entiendo de tus palabras que no estamos hablando de un accidente individual, sino que estaríamos ante una muestra más de un racismo que es estructural. Entiendo. Yo entiendo que no participa de que estas personas sean más o menos racistas, entiendo que no participa de que los policías actuantes sean más o menos racistas, de que desde la Administración de Justicia se sea más o menos racista, sino de ciertas políticas tanto de trato como criminales, en las que se objetivan a personas desde un punto de desigualdad respecto a otras, se las cosifica, se las trata de una manera distinta. Y ese tester lo tenemos, insisto, en el tratamiento que tiene en la prensa este asunto. Es decir, aquí no hay ningún interés de hablar sobre en sí la muerte o lo horrible que debe ser ver un vídeo
de tu hermano mientras le estrangulan en la calle e intentan ayudarle y no lo consigue, o las preguntas que tenemos en relación a lo que ha pasado antes, ¿por qué no están grabadas si hay tantas cámaras en la calle? ¿O por qué los vecinos no han testificado en masa si había tanta gente en los balcones y la policía habló con ellos? ¿Por qué esas declaraciones no están en el procedimiento? ¿Por qué no se les llama en el procedimiento? ¿Por qué la fiscalía no va a las declaraciones? ¿Por qué el Ministerio Fiscal no participa de hacer una acusación sólida y mostrar que en España no hay personas que valgan más que otras? Y yo pienso que eso no es una cuestión de un personalismo o de una individualidad que sea ostentosamente racista y que sea una persona que es un nazi, punto, y que niega la realidad y piensa que las personas hay unas que valen más y unas que valen menos, sino que hay una dinámica de poder y es una cuestión de sociología básica. Hay sujetos que tienen acceso y pueden postular sus derechos ciudadanos y pueden protestar por ciertas vías, combatir por vías legales, manifestarse, defenderse, y hay personas que no. Y eso no deviene porque haya uno que decida que se sienta en la parte de atrás del autobús, sino porque hay otro que no legisla para acabar con esa dinámica. La ley no es algo que prevalece y viene del cielo y es absoluto. La ley está para reformarla y adecuarla. Y si nosotros vemos que hay un problema en un sentido de que hay una desigualdad de trato, a lo mejor, no sé, me gustaría ver, pues yo que sé, una correlación racial como en Estados Unidos o sin irte muy lejos en Francia, en Inglaterra, en la que vea que hay jueces con cuerpos racializados, mandos de la policía con cuerpos racializados, por supuesto que policías. A lo mejor ahí sí cambiaría algo, pero es que en la situación que estamos ahora no le puedes pedir peras a un olmo, pero sí puedes ver que hay un problema, ¿no? Sí, porque actualmente como defensa de la familia, ¿qué estáis pidiendo? Nosotros actualmente lo que estamos pidiendo es que se acrediten y se eleven a público los distintos vídeos. Estamos pidiendo que se diligencie la declaración como investigado del policía que declaró como testigo. Estamos pidiendo que avance el procedimiento y avance hacia pues un auto de transformación que acredite una serie de hechos que devienen de una interpretación bastante básica de los vídeos y de los testimonios y que se proyecte a un juicio de tribunal del jurado en el que tengamos la oportunidad de validar lo que pasó y la oportunidad de validar que esa muerte pues ha significado algo, que no es un número más y que nos dé una posición para que, insisto, a través de un jurado popular se pueda ver cuál es el pensamiento de la sociedad respecto a este tipo de asuntos y a qué aspiramos en términos de convivencia y de que no se vuelva a repetir. Y a mí que condenen a estas personas 5.000 años no me sirve de nada, pero que el día de mañana haya cambios significativos porque desde el Ejecutivo y desde el legislador se han implementado pues estrategias que son factibles en el tiempo y que hacen que cambie algo, pues eso que hemos sacado, ¿no? Porque actualmente se ha conocido la autopsia que habla de que fue una muerte violenta por asfixia, no muerte violenta por homicidio. ¿Eso qué implicación tiene en el proceso judicial? Pues implica que pasamos de un marco en el que esta persona ha muerto porque tenía una afección propia, que es algo que, por ejemplo, pues hemos visto en las tesis de defensa del policía que mató a Floyd, hemos visto en lo acaecido hace poco en Fuengirola al chico que mataron con tasers. Siempre se intenta pues postular que la muerte no ha tenido una correlación directa. Al no haber una correlación directa, se entiende que ha habido una imprudencia. La imprudencia tiene, pues bueno, si dicho muy básico, pues dos ramas. Una, que es la imprudencia grave, y otra, que es la leve. La leve no es punible, y la leve que consecúa, pues, el sobreseimiento, como el de Málaga,
La grave sí es punible, pero tiene un marco que en el caso del homicidio va de 1 a 4 años. Y es un marco que es propio de accidentes de tráfico o a que yo te coja y te diga, Alejandro, chispa, te empuje y no hayamos visto que hay unas escaleras detrás y te esnuques. Es decir, cada situación tiene un tipo penal contenido en un artículo en el que se aplica pues, la teoría objetiva del delito y se da un cumplimiento respecto a unos hechos. Los hechos están en vídeo respecto a una tipicidad. Ahí estaremos entre el homicidio doloso o el asesinato. Es decir, eso es lo que me va a marcar eh, el último informe facultativo, ¿no? Si la muerte ha sido violenta, significa que ha tenido una conditio de dolo en un sentido de intencionalidad. Y esa intencionalidad, si consiguiésemos hacer ver lo que sale en los vídeos, puede que se proyectase a un asesinato, que es lo que yo pienso que hay, es lo que veo en los vídeos, es lo que hubiese pensado en primero de carrera, es lo que puede llegar a pensar cualquier persona a la que le expliques qué es la alevosía por indefensión. Y es algo que quizás, si veo yo, también debiesen de ver otros operarios que están en este procedimiento y que todo se debiese de haber conducido ahí, que no era un aspecto que hiciese falta luchar de ninguna manera, que no era una cuestión que hubiese que discutir cómo se está haciendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos delante, eso es lo que tenemos que afrontar y eso es lo que vamos a proyectar sobre las pruebas directas. Y aquí hay una serie de facultativos que lo que nos dicen es que esta persona ha muerto como consecuencia de una anoxia derivada de un estrangulamiento prolongado. Y luego tengo los vídeos. Y esas dos cosas tienen que prevalecer. Entonces, sí es importante, es muy importante. Claro, aquí comentas algo interesante que yo me pregunto es, ¿cómo, pese a haber vídeos que demuestran lo que tú estás relatando, que son unos hechos, cómo gran parte de los medios de comunicación salieron en tromba a atacar a Terragin, a decir que si era un ladrón, a decir que tal, de una forma que desde mi punto de vista es para deshumanizarlo y para hacer ver a la sociedad que su vida vale menos que otras personas. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a ese punto de que, pese a ver vídeos, pese a ver pruebas, vayan con esa artillería mediática a por él directamente? Porque ese racismo está instrumentalizado hacia los intereses de ciertas dominancias que buscan que haya sujetos que tienen pues, una situación preterida respecto a otros, porque a lo mejor a mí, que tengo pues una movilidad funcional que me permite, tanto por el asueto de la cultura que tengo, como de la familia que tengo, como de la realidad económica que he vivido, como de la facilidad que tengo de comunicación, a mí personalmente, si me tienen en unas circunstancias laborales, pues a lo mejor llamo al inspector de Hacienda, al inspector de trabajo, a un abogado y le doy una vuelta a esta situación hasta el punto de crear un grave problema al empresario que se atreva a tener a trabajadores sin contrato en condiciones de cuasi esclavitud. Pero sin embargo, hay otro gran abanico de personas que no tienen esa movilidad funcional y te puedes dar cuenta en el caso, por ejemplo, de Abderrahim, sin irte más lejos, que se está hablando de una persona con un cuadro psiquiátrico que no justifica que haya estado en prisión. Es decir, una persona con ese cuadro psiquiátrico debiese haber tenido cierta asistencia. Y esa persona, si ha estado presa, esa persona, si tenía drogodependencia, como ellos intentan aseverar e introducir en este debate, no debiese haber sido asistida. ¿Por qué no se asiste a una persona que tiene un cuadro psiquiátrico grave por parte de los servicios sociales? A lo mejor es porque los servicios sociales no tienen un control de estas personas. A lo mejor es porque ni siquiera acceden a los servicios sociales. A lo mejor es porque es necesario económicamente que estas personas cuiden a los niños de las personas que son padres, que cocinen para ellos, que les laven la ropa, que les limpien, que recojan las presas y trabajen de temporeras y temporeros al estajo, que trabajen en las obras, que trabajen en el sector servicios y en las galeras que son pues
las discotecas de las zonas gentrificadas y que reciben al turismo y un largo etcétera. Es decir, estas personas están perfectamente adaptadas a la sociedad, pero están adaptadas donde les dejan. Y si tú precipitas que haya situaciones como estas en las que les das un trato igualitario, pues a lo mejor les da por empoderarse y con ese status quo. Y eso es muy preocupante. Para mí no, pero para cierta gente sí. ¿Por qué? Porque viven de ello. Entonces, si a ti te extraña que un medio de comunicación que está ligado a ese tipo de intereses intente propugnar que literalmente a un chaval con esquizofrenia que no puede en plan físicamente hacer ni movimientos bruscos, ni violencia, ni rapidez, ni nada, se dé la vuelta, levante las manos y se le puede hacer lo que se le ha hecho, porque si no se le puede hacer lo que se le ha hecho, ¿en qué deriva eso? Y insisto, no es una cuestión propia a España, es una cuestión propia a Occidente. Y quien no lo quiera ver, pues que sea un cínico y defienda pues su movida. Nosotros pues intentaremos plantear la nuestra, que es que todos los fuegos son fuego, todos los aguas son agua, todas las personas son personas. Y lo que le ha pasado a Racine, el día de mañana le pasa a otra comunidad, a otro colectivo. Y a lo mejor en vez de justificarlo diciendo que era un ladrón, dicen que es un anarquista, como hacían hace 100 años. Y van cambiando ese sujeto. A lo mejor en los 60, 70 españoles hablábamos de un gitano. A lo mejor en los 80 hablábamos de un quinquillero. Y así vamos sumando y buscando, pues bueno, cuál es el sujeto demonizado, por qué tendemos a quitarles lo que es poder político a personas que conviven con nosotros y forman parte de la sociedad y de la realidad económica. Sí, Yo no sé. sí, yo creo que ahora se ve muy claro, por ejemplo, con la comunidad árabe, ¿no? Con cómo la deshumanizan y cómo las personas árabes están en el punto de mira. Pero Es un escándalo hasta qué punto sí. es una cuestión que es el centro de gravedad de la realidad política de este país, no siendo este país precisamente Polonia. Es decir, Ujú. tú, pues bueno, sin dar muchas vueltas para no acabar pareciendo el pari, a mí, personalmente a mí, que vengo de una familia que es de un asueto católico y perfectamente arraigado en Madrid, a mí personalmente siempre se me ha tratado como si fuera turco, libanés. Y yo no soy una persona racializada, pero tampoco soy el príncipe de Bekeler, no soy ario ni mucho menos, y vengo de donde venía la gente de Castilla, que es de pues una mezcolanza entre nuevos señoríos con los que había antes, en los que la gente, pues bueno, cambiaba de un señor a ser siervo de este, a ser siervo del otro. Uno tenía esta religión, otro tenía esta, y o eras converso o acababas en una zanja. Si yo estoy vivo, pues será porque quien fuese, pues precipitó un cambio de religión, fíjate. Pero al menos desde un punto de vista racial, dime tú, ¿qué honorabilidad tendría que yo intente distinguir a una persona por tener rasgos magrebís? Es una locura. Es decir, si un alemán estuviese ahora mismo escuchando esto, estaría. Y por eso cuando voy a Berlín, pues no me dejan entrar en ninguna discoteca, salvo que el portero sea turco o kurdo. Es decir, es que literalmente es lo que yo vivo. Y el resto es cinismo. El resto es señalar a gente como culpables de un problema sin que sean parte de ese problema, porque el verdadero problema no lo señalas, sino que te beneficias de él. Y ya está. Bueno, Rubén, nos queda poco tiempo. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, antes de despedir, lo primero de todo, que esperemos que haya justicia para Derrahim y su familia, o lo más parecido a lo que se puede llamar justicia. Y lo que te decía, ¿quieres añadir algo para acabar, algo que se nos haya dejado en el tintero? Poco más, ya has visto que me tiras una moneda y te estoy hablando 4 horas y de lo que sea prácticamente, pero bueno, la verdad es que no, única y exclusivamente pues hacer una petición a la gente de que luche en este relato, de que signifiquen cómo es nuestra sociedad de verdad y de que a las personas que intenten revictimizar al hermano, al tío, al hijo de esta familia, que sientan esa rabia, que sientan que su madre es también en parte la de muchos más
y que tenemos que intentar pues, repudiar esto y pedir cambio. Y esa será la manera de conseguir justicia social, porque Abderrahim ya no nos lo devuelve nadie, pero sin embargo, digo y repito que podemos significarlo. Y para eso es necesario luchar. Pues muchísimas gracias, Rubén, y esperemos que vaya todo bien y ya sabes, aquí estamos para lo que necesites. A ti, muchas gracias a ti y enhorabuena por el espacio.